Hace apenas unos días, Marvel finalmente presentó a buena parte del reparto de los nuevos X-Men: Jean Grey, Cyclops, Profesor X, Storm, Rogue, Emma Frost. Pero entre todos esos nombres apareció uno que probablemente mucha gente escuchó y pensó exactamente lo mismo. ¿Quién rayos es Mr. Sinister? Porque sí, Adam Driver llegará al MCU interpretando a Nathaniel Milbury, también conocido como Mr. Sinister. Y aunque para los fans de los cómics este nombre es enorme, entiendo perfectamente que alguien que solamente haya visto las películas de Marvel no tenga ni idea de quién estamos hablando. De hecho, esa es precisamente la razón de este video, porque cuando termines de verlo vas a entender quién es Mr. Sinister, de dónde viene, qué quiere de los mutantes, cuáles son sus poderes y por qué tener a Jean Grey y Cyclops en la misma película que él podría ser muchísimo más importante de lo que parece. Y te adelanto algo, este tipo no quiere simplemente matar a los X-Men, en realidad los necesita vivos, porque Mr. Sinister está obsesionado con algo mucho más inquietante, su ADN. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí tenemos que regresar más de 100 años atrás, mucho antes de que existieran los X-Men, cuando Mr. Sinister todavía era solamente un hombre llamado Nathaniel Essex. Antes de continuar, saludos a Maol5491, Mega Guapo y a Películas y otras cosas, que estuvieron apoyando y comentando en el video anterior. A partir de ahora voy a estar escogiendo algunos comentarios para mostrarlos en los siguientes videos de Nexus 616. Así que, quédate hasta el final porque te voy a dejar una pregunta sobre Mr. Sinister, y puede que tu comentario aparezca en el próximo video. Ahora sí, Nathaniel Essex era un científico que vivió durante la Inglaterra del siglo XIX. Era extremadamente inteligente y estaba fascinado con las teorías sobre la evolución. Pero Essex empezó a llevar esa fascinación demasiado lejos. Él pensaba que la evolución natural era lenta, demasiado lenta. ¿Por qué esperar miles o incluso millones de años para que una especie evolucionara cuando alguien podía intervenir directamente? Ese pensamiento terminó convirtiéndose prácticamente en una obsesión. Nathaniel comenzó a estudiar anomalías genéticas y personas que parecían representar un siguiente paso dentro de la evolución humana, personas que, con el tiempo, terminaríamos conociendo como mutantes. Pero Nathaniel tenía un problema enorme. No tenía demasiados límites. Para él, si un experimento podía acercarlo a una respuesta, valía la pena intentarlo. No importaba demasiado quién terminara sufriendo en el proceso, y su obsesión se hizo todavía mayor después de una tragedia personal. Nathaniel y su esposa Rebecca tuvieron un hijo llamado Adam, pero Adam murió siendo todavía muy joven, y esa pérdida afectó profundamente a Essex. En lugar de alejarse de sus experimentos, se obsesionó todavía más con la idea de controlar la genética, controlar las enfermedades, controlar la evolución, prácticamente controlar la propia vida, y eventualmente sus investigaciones llamaron la atención de alguien muchísimo más antiguo que él, Ensabanur. Probablemente lo conozcas por otro nombre, Apocalypse. Apocalypse es uno de los mutantes más antiguos y poderosos del universo Marvel, y cuando conoció a Nathaniel Essex, descubrió algo que podía resultarle extremadamente útil, un científico brillante que estaba tan obsesionado con la evolución como él. Apocalypse terminó modificando el cuerpo de Essex, lo transformó, lo hizo más fuerte, mucho más resistente, y le permitió sobrevivir durante muchísimo más tiempo que un ser humano normal. Nathaniel Essex ya no era simplemente un científico, su propio cuerpo se había convertido en un experimento, y después de que su esposa utilizara la palabra Sinister para describir aquello en lo que se había convertido, Nathaniel adoptó ese nombre, Mr. Sinister. Y ahora quiero que recuerdes algo porque va a ser importante durante todo el video. Sinister no piensa como Magneto. Magneto tiene una ideología. Tampoco piensa exactamente como Apocalypse. Apocalypse cree en la supervivencia del más fuerte. Mr. Sinister piensa como un científico completamente obsesionado con un experimento. Cuando mira a un mutante, no ve solamente a una persona, ve información. Imagínate que Wolverine está frente a él. Tú probablemente pensarías, ese tipo puede regenerarse. Sinister piensa, ¿por qué puede regenerarse? ¿Qué parte de su ADN produce esa capacidad? ¿Puedo extraerla? ¿Puedo reproducirla? ¿Puedo colocarla en otra persona? Ahora imagina lo mismo con cada mutante del planeta. Storm puede controlar el clima. Cyclops libera enormes cantidades de energía a través de sus ojos. Jean Grey posee capacidades telepáticas y telequinéticas extraordinarias. Para Sinister, cada uno es una pieza diferente, y su objetivo es descubrir qué ocurre cuando empiezas a juntar esas piezas. De hecho, aquí te quiero hacer una pregunta. Si pudieras combinar los poderes de dos mutantes de Marvel para crear uno nuevo, ¿cuáles elegirías? Déjamelo en los comentarios porque quiero ver cuál sería la combinación más rota que pueden inventar. Porque básicamente Mr. Sinister lleva haciendo algo parecido durante décadas. Ha recopilado muestras genéticas, ha experimentado con mutantes, ha creado clones, ha modificado organismos, y también ha utilizado sus conocimientos para seguir alterando su propio cuerpo. Por eso cuando buscas cuáles son los poderes de Mr. Sinister, puedes terminar encontrando una lista gigantesca. Fuerza sobrehumana, resistencia, regeneración, telepatía, telequinesis, proyección de energía,
capacidad para modificar su cuerpo, una longevidad enorme y diferentes habilidades dependiendo de la etapa de los cómics. Pero memorizar esa lista no es realmente importante. Lo importante es entender esto. Su mayor poder probablemente sea su conocimiento, porque imagina enfrentarte a alguien que puede conseguir una muestra de tu ADN, estudiar exactamente cómo funcionan tus poderes, descubrir tus debilidades y después preparar algo específicamente para derrotarte. Y entre todos los mutantes que Sinister ha estudiado durante su vida hubo una familia que se convirtió prácticamente en su obsesión, los Summers, especialmente Scott Summers, Cyclops. Sinister llegó a interesarse por Scott desde que era muy joven. Estaba convencido de que la genética de la familia Summers escondía algo extremadamente especial, pero faltaba una pieza, hasta que apareció Jean Grey. Y esto conecta directamente con nuestro video anterior. Jean es una de las telépatas más poderosas de Marvel. Posee telepatía, telequinesis y además tiene una de las historias más importantes relacionadas con la Fuerza Fénix. Sinister vio el potencial de Jean, vio el potencial de Scott, y entonces hizo una pregunta bastante perturbadora. ¿Qué ocurriría si combinó la genética de Cyclops con la genética de Jean Grey? ¿Su hijo sería simplemente otro mutante? ¿O podría convertirse en algo muchísimo más poderoso? Y Sinister decidió que no quería quedarse con la duda. Aquí comienza una de las historias más perturbadoras relacionadas con el personaje. Jean Grey aparentemente había muerto. Scott Summers estaba completamente destrozado, y Mr. Sinister había conseguido material genético de Jean, así que decidió utilizarlo. Sinister creó un clon de Jean Grey, una mujer que se veía prácticamente igual. Su nombre era Madelyne Pryor. Pero Sinister no creó a Madelyne simplemente para presumir que podía clonar a Jean. Tenía un plan muchísimo más grande. Quería que Madelyne terminara conociendo a Scott Summers. Y ocurrió. Scott conoció a Madelyne. Los dos se enamoraron, se casaron y eventualmente tuvieron un hijo, Nathan Summers. Ahora aquí quiero que intentes adivinar algo antes de que lo diga. Si conoces bastante sobre los X-Men, ¿quién crees que terminó siendo Nathan Summers? Te doy 3 segundos. 3, 2, 1. Nathan Summers terminó convirtiéndose en Cable. ¿Sí? El mismo Cable que probablemente conociste gracias a Deadpool 2. Y de repente puedes ver hasta dónde llegaban los planes de Mr. Sinister. Para Scott y Madelyne, Nathan era su hijo. Para Sinister, Nathan era el resultado de un experimento genético que llevaba muchísimo tiempo preparando. Había conseguido combinar la genética de Scott Summers con la genética de un clon de Jean Grey, y solamente quería comprobar qué iba a salir de ahí. Si tú ya sabías que Mr. Sinister estaba relacionado directamente con el nacimiento de Cable, comenta, ya lo sabía. Y si te acabas de enterar ahora, comenta, no tenía idea. Quiero saber cuánta gente conocía esta historia antes del video. Pero todavía hay otra cosa importante que tienes que entender. Mr. Sinister no siempre hace el trabajo personalmente, porque tiene a otras personas para eso. Uno de los grupos más conocidos relacionados con él son los Merodeadores, los Marauders, un grupo de mutantes y superhumanos que ha utilizado para realizar misiones, atacar objetivos y conseguir aquello que necesita para sus experimentos. Y estuvieron relacionados con uno de los acontecimientos más oscuros de la historia de los X-Men, la Masacre Mutante. Debajo de Nueva York existía una comunidad de mutantes conocidos como los Morlocks. Muchos vivían escondidos porque sus mutaciones físicas hacían extremadamente difícil integrarse con el resto de la sociedad. Los merodeadores entraron en sus túneles y realizaron un ataque devastador contra ellos, y detrás de ese grupo estaba Mr. Sinister. Y aquí es donde creo que entiendes la diferencia. No estamos hablando simplemente de un villano que aparece delante de los X-Men y dice, ahora voy a destruirlos. Sinister puede pasar años sin mostrar realmente todo lo que está haciendo. Puede contratar personas, puede manipular acontecimientos, puede conseguir muestras genéticas, puede crear clones, puede estudiar a alguien desde que es un niño. Y cuando finalmente descubres que él estaba detrás de todo, el experimento probablemente lleva años funcionando. Por eso personalmente creo que Mr. Sinister funciona muchísimo mejor como villano recurrente. Imagínate derrotarlo en una película y 2 películas después, descubrir que aquel laboratorio que destruyeron ni siquiera era el verdadero, o que guardaba copias de algunos mutantes, o que llevaba años siguiendo a uno de los miembros de los X-Men sin que nadie lo supiera. Ahora hay una pregunta que probablemente algunos tengan. ¿Mr. Sinister es realmente un mutante? Y la respuesta clásica es no exactamente. Nathaniel Essex originalmente nació humano. No nació desarrollando poderes como Jean Grey o Cyclops. Muchísimas de sus capacidades llegaron a través de las modificaciones realizadas sobre su cuerpo y de todos los experimentos que él mismo continuó haciendo posteriormente. Básicamente, Sinister convirtió su propio cuerpo en su laboratorio definitivo. Y eso también explica por qué puede resultar tan difícil matarlo definitivamente. Ha pasado generaciones modificándose, mejorándose, preparándose y acumulando conocimiento sobre los mutantes. Ahora llegamos a la parte que provocó todo este video. De 23, Marvel estaba presentando a la nueva generación de X-Men que veremos dentro del MCU. Y entre los nombres confirmados tenemos a Jean Grey, Cyclops, Profesor X, Storm, Rogue, Emma Frost, y entonces apareció Adam Driver.
Driver fue anunciado como Nathaniel Milbury, Mr. Sinister. Y cuando conoces toda la historia que acabamos de contar, hay algo que inmediatamente debería llamarte la atención. Jean Grey, Cyclops, Mr. Sinister, en la misma película. No estoy diciendo que Marvel vaya a adaptar directamente la historia de Madeline Pryor, tampoco que Cable vaya a aparecer. Eso no está confirmado. Pero después de entender la obsesión de Sinister con la genética de Jean Scott, es imposible mirar ese reparto exactamente igual. Y además, hay otro detalle bastante interesante. En los cómics, Mr. Sinister es Nathaniel Essex, pero Nathan Milbury es uno de los nombres que ha utilizado, así que tenemos una posibilidad bastante interesante. ¿Qué ocurre si al comienzo de la película no conocemos a Adam Driver como Mr. Sinister? Imagínate que simplemente aparece un científico llamado Nathaniel Milbury, alguien interesado en estudiar el gen mutante, tal vez incluso alguien que aparentemente quiere ayudar. Y durante la película empiezas a descubrir que ese hombre sabe demasiado, que lleva haciendo experimentos mucho más tiempo del que debería ser posible. Y eventualmente descubrimos quién es realmente. Repito, esto es una teoría. Marvel todavía puede presentar al personaje de una forma completamente diferente. Así que aquí quiero que ustedes decidan. ¿Cómo preferirían conocerlo? Opción A. Mr. Sinister aparece desde el principio y sabemos inmediatamente que es el villano. Opción B. Nathaniel Milbury aparece primero como científico y descubrimos poco a poco que realmente es Mr. Sinister. Yo personalmente elegiría la opción B, pero quiero ver cuál gana en los comentarios. Escribe simplemente A o B. Y hay todavía otra conexión enorme. Apocalipse. Recuerda que Apocalipse fue fundamental en la transformación original de Nathaniel Essex, pero eso no significa que Apocalipse tenga que aparecer inmediatamente en la nueva película. Marvel podría utilizar a Mr. Sinister durante varias historias y solamente dejar pequeñas pistas sobre quién lo convirtió. Algo ocurrido hace muchísimo tiempo. Tecnología extraña, referencias a En Sabah Nur, y años después, cuando finalmente aparezca Apocalipse, descubrimos que ya llevaba conectado con todo desde muchísimo antes. Pero nuevamente, eso sería una posible adaptación, no algo confirmado. Y precisamente eso es lo interesante de Mr. Sinister. Puede conectar una cantidad absurda de historias. Jean Grey, Cyclops, Madeline Pryor, Cable, Los Merodeadores, Apocalypse, experimentos mutantes, clonación, genética. Todo puede comenzar con este personaje. Y para alguien que empezó este video sin tener absolutamente ninguna idea de quién era Mr. Sinister, esto es lo principal que necesitas recordar. Su verdadero nombre es Nathaniel Essex. Fue originalmente un científico obsesionado con la evolución. Apocalipse transformó su cuerpo. Sinister dedicó su vida a estudiar la genética mutante. Colecciona ADN, experimenta, crea clones, manipula acontecimientos y lleva muchísimo tiempo obsesionado especialmente con la genética de Cyclops y Jean Grey. Su plan no consiste simplemente en destruir a los mutantes. Quiere entenderlos, manipularlos y descubrir hasta dónde puede llevar su evolución. Y ahora Adam Driver será quien interprete a este personaje dentro de la nueva generación de X-Men del MCU. Así que después de conocer toda su historia, quiero dejarte una última pregunta. Si tú estuvieras escribiendo la nueva película de X-Men, ¿qué harías con Mr. Sinister? ¿Adaptarías su obsesión con Jean y Cyclops? ¿Introducirías a Madeline Pryor? ¿Prepararías eventualmente a Cable? ¿Dejarías pistas de Apocalipse? ¿O crearías una historia completamente nueva? Voy a estar leyendo los comentarios, y algunos van a aparecer saludados en el próximo video de Nexus 616. Así que deja tu teoría ahí abajo. Y por cierto, si llegaste hasta esta parte del video, termina tu comentario con el emoji de ADN. Así voy a saber quiénes realmente se quedaron hasta el final. Suscríbete a Nexus 616 para más historias, teorías, noticias y explicaciones del universo Marvel. Nos vemos en el próximo video.